Bueno, Gorka Uribe, investigador y profesor en la Facultad de Farmacia en la UPV y que además, bueno, pues últimamente, estas últimas semanas, meses incluso, bueno, pues te has convertido en un referente en Euskadi pues a la hora de hablar de la COVID-19. ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, muchas gracias por invitarme y bueno, pues básicamente lo que intento hacer es leer lo que va saliendo, que es mucho y muy intenso, intentar discriminar algo y un poco empecé con el objetivo de, como se movían muchos bulos, muchas historias y noticias poco contrastadas, pues intentar aportar un granito de arena, pero bueno, pues luego se ha ido un poco desarrollando y encantado de ser útil. En redes sociales bueno, te hemos podido leer estos últimos meses, estas últimas semanas y hace unos días, unas horas, bueno, pues has hecho un hilo, ¿no? Con esas certidumbres que sabemos ya del coronavirus. Háblanos un poquito de esto que se sabe seguro, bueno, seguro entre comillas, ¿no? Pero bueno, de momento, ¿qué es lo que sabemos del coronavirus? Sí, puse así como un hilo de certidumbres entrecomilladas, ¿no? Porque es verdad que una de las cosas que estamos aprendiendo en esta crisis, bueno, que es que no existen blancos y negros, todos son obviamente matices, cada vez se va afortunadamente sabiendo más, pero queda mucho todavía por investigar y por conocer en relación tanto al virus como a la enfermedad. Así que me parecía oportuno ante esta especie de mar de información y de conocimiento, pues dar algunos bueno, apuntes, unos retazos de algo que pueda ser pues, bueno, un poquito más contrastado, pues un poco para que la gente sepa moverse, ¿no? en toda esta a veces confusión. Entonces, por una parte, bueno, pues en ese hilo dediqué uno de los puntos a los medicamentos, a los fármacos. Hablaba de que la hidroxicloroquina, bueno, pues no parece que sea un medicamento eficaz, un poco en base a los trabajos, ensayos clínicos que se han ido un poco dando a conocer. Ha habido cierta polémica también con este medicamento, se ha extrapolado a la esfera política. Bueno, es para escribir un pequeño culebrón, pero la verdad es que desde un punto de vista pragmático no parece ser un medicamento que sirva para esto, para tratar virus o enfermedad. En cambio, ayer mismo a la tarde, pues esto es como el yin y el yang, pues, bueno, pues se ha descrito el primer medicamento, la dexametasona, que parece puede ser eficaz y reduce el riesgo de mortalidad. Por primera vez, un medicamento que puede servir para bueno, pues aliviar o salvar vidas, ¿no? Nunca mejor dicho. Eh, Otro de los aspectos que, bueno, pues que también hablaba era, por ejemplo, del tema de la dinámica de contagios, de infecciones, de lo que eran los asintomáticos, ¿eh? Que también ha habido, pues bueno, cierta información, malentendidos. Bueno, como todos sabemos, cuando el virus entra en una persona, o esto es, uno se infecta, pues bueno, hay un periodo de ventana donde no se detecta, pues porque todavía no hay la cantidad viral suficiente, la sensibilidad suficiente de las pruebas, es ese periodo de incubación, y luego o uno desarrolla síntomas o uno no los desarrolla, ¿eh? Esto es, uno es sintomático o asintomático. Incluso hay un momento puntual donde todo el mundo puede ser asintomático o presintomático. Esto es, tú no sabes si tienes el virus y si vas a desarrollar la enfermedad. Pero bueno, en este concepto parece que es importante porque hasta el 40-45% de los infectados son asintomáticos, tienen la misma carga viral que los sintomáticos, y bueno, hay que saber un poco hasta qué grado son o no son infecciosos, pero indudablemente, bueno, pues es un tipo de infectado que hay que tener muy en cuenta por lo que pueden ser los contagios. Mira, precisamente de los contagios y de la dinámica también hablaba de lo que eran los supereventos de contagio. Esto es muy curioso. No parece ser una pandemia donde cada persona infecte a 2 o a 3, ¿no? Según su número de reproducción básica, sino que hay un parámetro que es el, digamos, factor de dispersión, que lo que nos dice es cuántos focos se producen y a qué porcentaje de infecciones contribuyen esos focos. En el caso del SARS-CoV-2, de esta pandemia, parece que pocos focos dan mucha infección. Ajá. Hay algún experto incluso que habla de la regla 20-80. Dice, es el 20% de los infectados quienes infectan al 80%. Y si eso es así, se contrasta definitivamente, también parece ser que los lugares cerrados,
donde haya pues, bueno, una gran cantidad de personas, quizás incluso mal ventilados, y donde la actividad principal tenga que ver con hablar, con cantar, con dialogar, etcétera. Esto es donde haya una probabilidad de expulsión de gotículas, aerosoles, ahí aumenta muchísimo el riesgo, ¿no? El riesgo de contagio. Los grandes supereventos, la mayor parte de ellos se han producido ahí. Déjame sumarte un detalle a esto, Sí. que recuerdo ahora un trabajo, y es en Japón han hecho un análisis de estos supereventos y han visto que la mayor parte de ellos eran provocados por personas infectadas, lógicamente, en el umbral de edad o en el rango entre 20 y 39 años. O sea que, aunque igual ese umbral de edad, esas franjas, no son luego las que sufren la COVID más intensas, sí que pueden ser pues, contagiadores y dar lugar a focos de infección. ¿Y eso qué puede ¿Qué ser? más? Porque la gente de 20 a 39 años es como que se junta más entre ellos, ¿o Pues por qué puede ser? pudiera ser, o participan en determinadas actividades. Bueno, no sé, habrá que analizar esto con detalle, pero bueno, es curioso que sea un porcentaje bastante importante, digamos, de esos focos o supereventos, y además, por cierto, que la mayor parte de esos jóvenes, ¿no? Eran asintomáticos, ¿no? Ajá. Eso también es importante. Ha salido también otro trabajo que dice que los niños, bueno, los niños y adolescentes por debajo de 19 años tienen la mitad de riesgo o de susceptibilidad a infectarse. Y luego también parece que el desarrollo, como todos sabemos, de la enfermedad es mucho más leve. Los autores del trabajo hablaban de las implicaciones que puede tener esto para el tema de apertura o no de colegios. Parece que tienen menos riesgo de infectarse. Y bueno, ya Pero casi luego no sí que recuerdo. ellos infectarían, podríamos decir, ¿no? Entiendo que sí, que podrían infectar, pero bueno, tienen por una parte menos riesgo de infectarse, o sea que bueno, manteniendo ciertas Ya, normas, quizás podría plantearse la reapertura, ¿no? Presencial, claro. pero esto habrá que valorarlo. Y yo creo que acababa un poco pues también con los datos. Siempre me gusta acabar todos los hilos recordando el contexto, ¿no? Es decir, hemos pasado una oleada, pero por desgracia, bueno, no, gracias a Dios que después de esta oleada tan terrorífica, pues no se ha infectado mucha gente. Esto es bueno porque, bueno, pues gracias a eso no ha habido tantos infectados graves que ya ha habido. Pero fíjate, el 95% prácticamente de la población no ha contactado con el virus. Y esto es un terreno propicio para que se infecten, teniendo en cuenta Claro. que el virus está con nosotros, ¿no? Eso puede dar lugar a brotes o rebrotes, que los estamos sufriendo un poco en Euskadi. Ha habido uno recientemente en Chago, también en Bilbo, creo, en Guipúzcoa, bueno, en todo el estado, también en otros países, e incluso cuando esos rebrotes no se controlan pueden dar lugar a casi una segunda oleada, un segundo pico epidemiológico. Sí, porque eso Es te el quería caso preguntar. de... Estos pequeños focos que en principio, bueno, se dice que son normales, ¿no? Estos pequeños rebrotes, ¿hasta qué punto pueden llegar, ¿no? a convertirse en algo más serio? Bueno, está claro que se pueden convertir en algo serio, porque, como te decía o te iba a decir, que en algunos estados de Estados Unidos, Florida o países como Irán ya tienen casi una situación epidemiológica de segunda oleada. Ya. Entonces, tu pregunta es interesante. Pues yo creo que esto es, a ver, con todas las diferencias del mundo, pero un poco para que se entienda, es un fuego que no se ha acabado de extinguir, hay un pequeño incendio, ¿no? Y la mayor parte del terreno es seco, hace calor y hay viento, ¿no? Entonces, claro, pues de vez en cuando rebrota un poquito el fuego y el incendio, pues hay que controlarlo, porque Claro. si no se controla, vuelve a arder todo, ¿no? Que sería la segunda oleada. ¿En qué se basa esto? Pues en la detección precoz, en que cuanto antes haya pacientes, que ese es la gran dificultad de los asintomáticos, ¿verdad? Pues se les detecte y se haga un rastreo, monitorización, y a esa gente, digamos, se le aísle, se confina para que no dé lugar a más infecciones. Si no, va a ser complicado, y sobre todo lo que va a ser complicado es pensar cuando ya se abran, digamos, la movilidad ya sea libre y encima importemos casos potenciales, ¿no? Por temas de turismo. Y a eso que se está comentando últimamente de que el virus ha perdido fuerza, ¿hasta qué punto es real? ¿Ha perdido fuerza?
Bueno, yo lo que he podido leer, vamos, un poco recuerdo que yo no soy ni médico ni Ya. epidemiólogo, soy farmacéutico, pero Ujú. lo que he podido leer precisamente de algunos expertos epidemiólogos, pues lo desmienten, dicen que no es así, que el Ajá. virus es el mismo. Ya. Y aunque el virus sufre mutaciones, no ha sufrido mutaciones de tal intensidad como para cambiar su virulencia. Ajá. Entre otras cosas porque el virus a nivel global sigue expandiéndose. O sea, la presión que tiene el virus para tener que cambiar y adaptarse a la nueva realidad no es tal, porque el virus se sigue expandiendo, ¿verdad? Un poco eh, por la situación que tenemos. Lo que puede estar ocurriendo es que, lógicamente, todo el mundo está más preparado para abordar Ujú. tanto lo que son los primeros síntomas como las situaciones más graves. Indudablemente, quedarse enfermo por COVID o tener COVID-19, no sé, el 12 de marzo o Claro. el 12 de julio no tiene Ujú. nada que ver. No Ya. tiene nada que ver. Y obviamente todo el mundo está más preparado, los sistemas, los profesionales, bueno, obviamente yo creo que es parte de eso lo que explica este concepto de la virulencia. Ujú. ¿Y cómo hay que ser en estos momentos de, no sé si alarmista o nos estamos relajando? O sea, ¿en qué punto hay que mantenerse sin pecar, ¿no? de exceso de alarmismo, pero tampoco sin relajarnos? ¿Cómo hay que comportarse? Es difícil porque yo también me lo hago a mí mismo, ¿no? La misma pregunta. Todos sabemos que bueno, una sociedad, un colectivo no puede estar en alarma roja todo el rato. O sea, llega un Ya. momento, pues es que, claro, esto cansa, ¿no? ¿Qué te voy a decir pues, de la gente que tenga 18 o 20 años, que habrá estado en casa 3 meses o 4 sin salir y, vamos, tiene unas ganas de estar con los amigos, de disfrutar, etcétera? No sé, entiendo este concepto, pero como te digo, tampoco podemos ocultar la realidad. La Ya. realidad es que el virus está ahí. La realidad es que ya existen precedentes de que puede haber rebrotes muy importantes o de que pueda haber incluso focos que lleven a segundas oleadas. Y eso Ujú. sabemos que va a hacer que retrocedamos en este proceso de desescalada, pues habría que escalar, ¿no? Claro, esto sería muy duro también desde el punto de vista social, sanitario y económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, no sé, meternos en el DNA ahora mismo, ¿no? Ahí en el chip, que tenemos que tener precaución. Yo diría que ese es el concepto fundamental. Afortunadamente ahora podemos salir, podemos hacer prácticas sociales, más o menos, deportivas y tal, pero tenemos que mantener pues, 3, 4 reglas un poco encima de la mesa, ¿no? Ujú. Tener higiene siempre, muy importante, usar mascarillas. Hay gente que dice, bueno, pues yo las uso en todo momento, yo las uso solo o yo no las uso nunca. Bueno, posiblemente el equilibrio será lo ideal, ¿no? Pero bueno, yo creo que son muy importantes la distancia y luego tener especial cuidado, como te decía antes, en lo que son aquellas situaciones de máximo riesgo. O sea, mucha gente, poca distancia, lugares cerrados, poco ventilados. Ahí tienes más papeletas para poder quedarte infectado si hay algún caso. Ujú. Y esta nueva normalidad, ¿no? A la que llamamos ahora, supongo que seguirá así hasta que encontremos la vacuna. ¿En qué punto se encuentra la vacuna más avanzada o las investigaciones más avanzadas? Pues sí, mira, yo he reflexionado un poquitín sobre esto prácticamente desde el inicio, ¿no? Yo creo que aquí puede haber, digamos, bueno, 2 puntos de inflexión. Bueno, pueden ocurrir más, ¿no? Pero inicialmente yo visualizaría 2. Hay uno que puede darse antes y hay un segundo. El segundo sería la vacuna. Ujú. Una vacuna segura, eficaz, producida en masa, distribuida globalmente, etcétera, puede acabar con este problema y puede hacernos revivir nuestra normalidad, ¿no? Ujú. Sin entrecomillado. Eh, bueno, hay como más de una docena de candidatos a vacuna que ya están en ensayos clínicos en las diferentes fases o escalones. Algunas ya han pasado de fase 1 a fase 2 o de fase 2 a fase 3. La más avanzada parece ser que es la de Oxford AstraZeneca, Ujú. empresa, por cierto, que también ya está negociando con algunos países europeos, luego cómo va a hacer la distribución, etcétera. Bien. ¿Cuál es el primer punto de inflexión que podría ser relevante? Bueno, pues encontrar un cóctel de medicamentos que permita tratar la enfermedad. Ajá.
permita tratarla de una manera, hombre, más intensa y más satisfactoria que lo que hace solo la dexametasona, que es una muy buena noticia. Porque aunque tú te vas a poder seguir infectando, pues si conseguimos reducir, vamos a decir algo, un 60, un 80, un 90% la mortalidad que induce la COVID y que no deja secuelas, consecuentemente, porque los tratamientos se aplican de forma conveniente, en su tiempo y en su dosis correcta, estamos hablando ya de otra situación. Esto es, cuando el VIH genera SIDA y mataba apenas en unos meses a tantas personas, fue revolucionario, un punto de inflexión encontrar un tratamiento, tratamiento crónico. No quiere decir que no te sigas infectando, lo haces. No hay vacuna, de hecho, 40 años más tarde, pero hay un tratamiento y nuestra vida normal se puede hacer con una persona que tiene VIH o que incluso tiene un tratamiento. Este sería un poco, yo creo que la reflexión. Porque luego, no sé si se ha hablado ya o bueno, eso ya a futuro, pero en caso de que haya una vacuna, ¿cómo se procede, no? Porque no sé si se podría vacunar a toda la población mundial, que entiendo que es muy difícil, o como en el caso de la gripe, ¿no? Pues a esos pacientes que tienen mayor riesgo. Bueno, yo creo que cuando se logre una vacuna, bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo se van produciendo los acontecimientos. Sería conveniente y posiblemente está ocurriendo que cada país tenga pues, unas normas, unos procedimientos en desarrollo para saber cómo va a pues, obtener, fabricar o en todo caso distribuir la vacuna. Como tú decías, cuáles son también los grupos de mayor riesgo. Que tendríamos que entender que son aquellas personas pues, más susceptibles de fallecer o incluso también los propios sanitarios, ¿verdad? Pero claro, este virus es muy caprichoso, porque por haber fallecido y por haber habido secuelas brutales de la enfermedad, están todas las franjas de edad comprendidas. Claro. Es verdad que un niño de 8 años tiene muchísimas menos posibilidades que una persona de 90 años, seguro. Pero claro, como te toque a tu hijo, a ver qué ocurre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, según el anuncio de AstraZeneca y por la cantidad de vacunas que quieren fabricar y distribuir, estamos hablando de cubrir toda la población europea. O sea que yo entiendo que, bueno, como esto será un poco, ¿te acuerdas cuando había el concepto de las mascarillas, etcétera? Como no había un poco para todos, el mensaje fue, bueno, no es tan importante tal, vamos solo con las personas clave. Yeah. No, aquí la mascarilla es importante para todos. Entonces, la vacuna, pues habrá que ver qué ratio de producción, de distribución tiene, pero yo entiendo que la vacunación debería de ser masiva. Y mira, permíteme que te diga una cosita de esta mañana, porque desde Reino Unido, por ejemplo, el comité de expertos que está un poco asesorando al gobierno británico, pues ha recomendado que toda la población se vacune de gripe de cara a este año, ¿no? Como van a convivir los dos virus, no solo las poblaciones de riesgo, todo el mundo. Es su sugerencia. Vamos a ver qué decisión. Tendremos también que plantear qué decisiones también se van a tomar aquí al respecto. Antes hemos hablado de las certidumbres, de lo que sabemos hasta ahora de la COVID-19, pero ¿cuáles son esas incertidumbres? Todavía supongo que habrá muchas cosas que se desconocen. La mayoría, sí. Esto es lo de la foto esta del iceberg, que ves un poco el saliente, pero por debajo es brutal, ¿no? Pues supongo que nos podríamos aburrir, porque todas las cosas que hemos estado comentando hasta ahora les falta contenido, ¿no? Pues, hablar de medicamentos, hablar de vacunas, ¿no? Todo el mundo dice, oye, ¿cuándo va a estar la vacuna? La pregunta es, ¿vamos a tener vacuna? ¿Verdad? Si la tenemos, ¿cuándo? Por ejemplo, pues no sé, los asintomáticos tienen muchas dudas. ¿Infectan o no infectan? ¿Verdad? ¿Y en qué grado? Esto va a ser importante. Como te decía antes, también la distribución y susceptibilidad del virus por edades, por sexos, por distribuciones demográficas que nos permitan también un poco, o que permitan a los expertos tomar decisiones. Y otra duda que me viene en mente, por ejemplo, es la inmunidad, ¿no? Vale, uno tiene anticuerpos, pero son neutralizantes durante cuánto tiempo. ¿Es lo mismo ser sintomático y haber estado en la UCI y salvarse, o ser asintomático y no tener ningún tipo de síntoma respecto a la inmunidad? ¿Es igual en ambos o es mayor en uno que en el otro? ¿Estará la gente que ha pasado la COVID o ha tenido el virus protegida hasta diciembre? ¿O los anticuerpos se irán diluyendo? No sé. Y luego también me preocupa pues aspectos geopolíticos.
porque antes me da la sensación de que el que llegaba a la Luna era el nuevo líder, ¿verdad? Mundial. Ahora parece ser que va a ser el que tenga la vacuna. Claro. Será China, será Estados Ya. Unidos, será Europa. ¿Y cómo se va a distribuir eso? Etcétera. También los países en vías de desarrollo. Bueno, hay tantas y tantas dudas, ¿verdad? Bueno, poco a poco. Lo importante es pensar que se van dando pasos y ya algunas de ellas se van un poco resolviendo. Ya para terminar, háblanos también, bueno, pues desde aquí también vosotros estáis dando pequeños pasos, estáis en un proyecto en Crispijana, ¿no? Trabajando en las aguas residuales. Háblanos un poquito que si habéis tenido ya resultados, qué estáis haciendo. Bueno, estamos continuamente tomando muestras, pero bueno, todavía no tenemos resultados y mucho menos resultados un poco que se puedan hacer públicos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros, como lo he dicho en alguna ocasión, tenemos un triple objetivo, porque estas aguas residuales, bueno, indican un poquito de lo que ocurre, ¿verdad? En el lugar donde se producen, en este caso en la ciudad de Vitoria. Queremos saber, lógicamente, pues, cómo ha evolucionado el virus, qué cantidad de virus se ha podido detectar. También nos interesa saber qué presencia de fármacos hay en esas aguas residuales, porque obviamente ha habido un uso muy importante y necesario, pero también masivo de medicamentos, así como qué sustancias tóxicas, alcohol y otro tipo de sustancias o drogas se han podido utilizar durante el confinamiento, que bueno, pues ha sido duro, ¿no? para toda la ciudadanía. Y esto es un proyecto de investigación y lo que, bueno, pues eso, pretende ser también un sistema de prealertas, si sirve para ello, nunca sustitutivo de, sino complementario a todo lo que se está haciendo. A ver si en los próximos meses tenemos novedades y las podemos compartir. Pues nada, pues esto sería un poquito todo. Pues muchas gracias, Gorka. Y nada, seguro que te seguiremos en redes sociales, que nos informas de lo último del coronavirus. Así que bueno, por ahí te seguiremos leyendo y si hay novedades, bueno, pues enseguida te llamamos para que nos las vuelvas a contar. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias por llamarme. Igualmente. Gracias, Agur.